Hola a todo el mundo, mi nombre es Rodrigo Orjón y soy parte del equipo pastoral en Centro Familiar de Adoración. En estos minutos que vamos a compartir quiero invitarte a que repasemos la historia, especialmente el final del siglo XVII y todo el siglo XVIII, un movimiento del Espíritu Santo en esas generaciones que ha dejado una marca no solo en la historia, sino que también nosotros somos herederos de aquellos días. Y quiero invitarte a que podamos ver cómo otra gente también entendió el discipulado de Jesús, qué es lo que entendieron estas distintas personas y estas distintas generaciones a lo largo del siglo XVII y XVIII, cómo entendieron lo que era seguir a Jesús, cómo lo gestionaron y cómo caminaron a lo largo de la historia, qué huellas dejaron y qué herencia nos legaron a nosotros como generación. Así que a continuación vamos a comenzar repasando algunos de los capítulos más interesantes, por lo menos a manera personal es uno de los capítulos más interesantes que la historia de la iglesia tiene y quiero invitarte a que lo veamos juntos. En 1517, el 31 de octubre precisamente, Martín Lutero clavaba en la Catedral de Wittenberg, en Alemania, las 95 tesis. Esto dio un inicio a lo que nosotros conocemos como la Reforma Protestante. Aquí comienza lo que nosotros conocemos como las iglesias evangélicas y comienza un despertar espiritual en Alemania y que va a continuar expandiéndose por toda Europa. Pero en el correr del tiempo, con el correr de los años, todos los principios fundamentales de la Reforma Protestante comenzaron a enfriarse. Empezaron los debates en las universidades, el debate contra el catolicismo, la argumentación, de manera que con el correr hacia el próximo siglo, las iglesias terminaron enfriándose. Las predicaciones de los domingos eran especulaciones filosóficas, era entrar en debate con tal o cual doctrina. Por lo tanto, hay cuadros de la época que ilustran, por ejemplo, reuniones donde la mayoría de la gente estaba dormida y el único que estaba hablando era el pastor de la iglesia. También, a partir del 1618 y hasta el 1648, en Europa se desata lo que se conoce como la Guerra de los 30 años, una guerra que tiene que ver todo con cuestiones religiosas y como dice un historiador que hasta la Primera Guerra Mundial, una de las guerras más terribles que tuvo Europa con las consecuencias más nefastas, fue esta Guerra de los 30 años que tiene que ver prácticamente con guerra entre católicos y protestantes. Durante 30 años toda Europa se vio involucrada en una guerra que tiene que ver con qué religión va a practicar el Estado y sus súbditos. Pero esta guerra no solo trajo las consecuencias tristes de la muerte de personas, sino que también dejó a toda Europa y especialmente a Alemania sumida en una profunda pobreza. Cuando la paz llegó, o mejor dicho, cuando el fin de la guerra llegó, no necesariamente eso trajo la paz tan anhelada para los pueblos. Siguieron con hambre, siguieron ocurriendo muertes y nos cuenta Juan Driver, un historiador, que la población tenía antes de la guerra unos 16 millones de alemanes, pero al terminar la guerra había menos de 6 millones de personas que habitaban el suelo alemán. Así que para mediados del siglo XVII los ánimos de Europa estaban bastante deteriorados. Las cuestiones de fe eran tratadas solo por teólogos y el clima de la vida espiritual de las naciones había bajado terriblemente. Era común encontrar a pastores borrachos, a gente que practicaba una moral extremadamente baja y las iglesias estaban en cualquiera, para decirlo de alguna manera más vulgar. Así que frente a esto, en estos años van a ser lo que conocemos en la historia como el pietismo, un grupo de personas que se levantan no para llevar la iglesia hacia otros lados, sino simplemente reclamando al cielo y también a sus generaciones, reclamando la vida que la palabra del Señor nos enseña. Así que los minutos que nos quedan vamos a presentarte algunas de las personas más interesantes que hubo en esa época y que trajeron una revolución espiritual dentro de la reforma que ya estaba en camino.
En 1635 nacía Felipe Jacobo Spener, quien va a ser el padre del pietismo como lo conocemos a lo largo de la historia. A eso de los 30 y 35 años fue nombrado pastor y en ese contexto es que escribió uno de los libros más influyentes que tenemos en ese siglo y que ha dejado un gran legado. Así que quiero dejarte ahora con Rubén Amestoy, un amigo, un pastor y un doctor en historia que nos va a comentar acerca de quién era Spener y qué es lo que es el pietismo. El pietismo fue un movimiento de renovación espiritual surgido en Alemania y liderado por Philipp Jakob Spener. Spener era pastor dentro de la iglesia luterana en Alemania y de repente, frente a un estado de mortandad espiritual dentro de la feligresía que le tocaba pastorear, él se ve movido a un proceso de renovación espiritual. Esta renovación espiritual del pietismo significó que él empezara a pensar en la idea de producir una renovación dentro de la iglesia. Es decir, no salirse de la iglesia luterana, sino dentro de la iglesia luterana estableció lo que van a ser los colegios de piedad, los colegios pietatis se llamaban, y él pensaba en una renovación de la iglesia, la pequeña iglesia dentro de la iglesia. Y entonces esas pequeñas iglesias, que hoy serían nuestras células, nuestros movimientos celulares, iban a renovar toda la gran iglesia luterana en Alemania. Mientras Spener era pastor y considerando todo lo que venía pasando con la decadencia espiritual en la que estaba sumido su propio pueblo que estaba pastoreando, la situación histórica que venía y todos los efectos de la guerra de los 30 años, Spener se hizo muchísimas preguntas. Era un hombre de una gran piedad y en ese contexto, mientras era pastor, él escribió el prólogo a un libro. Luego ese libro fue muy divulgado y el prólogo empezó a ser muy solicitado. Ese prólogo llegó a convertirse en lo que conocemos hoy como la Pia Desideria, los deseos piadosos. Y allí Spener explica un poco cuáles son los deseos de los que tienen hambre y sed por la palabra y por la presencia de Dios. Rubén Amestoy nos va a contar un poquito de qué se trataban esos 6 deseos piadosos y de cómo este libro influyó tanto en la sociedad de su época y en las siguientes. La Pia Desideria, los deseos piadosos que escribe Spener, no hay que olvidarse que fueron escritos pensando precisamente en este proceso de renovación interno dentro de la iglesia. Entonces, Spener lo que va a hacer es, por un lado, va a decir, mi primer deseo piadoso que tengo como pastor de esta congregación, de esta iglesia, va a ser el favorecer el estudio devocional de la Biblia. La Biblia tiene que ser, más allá de un libro que nos dé conocimiento, tenemos que ser capaces de estudiarla de manera devocional. Es decir, ¿qué me dice la palabra a mí? Y esto, hacerlo en el marco de grupos pequeños, de lo que serían nuestras células caseras. El segundo deseo que él va a tener, él va a decir, no existe esta idea de que existe el clero por un lado y existen por el otro lado los laicos, sino que acá la idea es favorecer lo que Lutero ya ha dicho antes, que es el sacerdocio de todos los creyentes. Cada miembro tiene que ser un ministro y los grupos pequeños precisamente van a favorecer la participación de todos los miembros dentro de este movimiento de renovación espiritual. El tercer deseo piadoso que él va a manifestar, él va a decir, lo esencial de la fe, lo esencial del cristianismo no pasa por el enunciado de las fórmulas doctrinales. Es decir, lo más importante no son las doctrinas, lo más importante para nosotros es, y este es mi deseo, dice Spener, es la experiencia espiritual del creyente, que después se va a formular en doctrinas, pero en primer lugar tiene que haber una experiencia espiritual del creyente. En cuarto lugar, el cuarto deseo que va a tener él va a decir, bueno, acá la cuestión decisiva es que quizás yo esté equivocado en muchas de las cosas que diga, pero más equivocado está aquel que, teniendo todo el conocimiento de la verdad, lo hace sin un espíritu de caridad y sin un espíritu de amor.
Lo más importante es que nosotros podamos controvertir, podamos discutir, podamos dialogar con espíritu crítico, pero que lo hagamos en espíritu de amor. Porque si yo no tengo amor cuando discuto con mis contendientes, puedo tener toda la verdad, pero si no tengo amor, de nada sirve el ser depositario de la verdad. Esto fue un impacto muy muy grande y derramó un espíritu de amor que fue copiado un poco por los discípulos dentro del movimiento pietista. El quinto deseo piadoso que va a tener Spener va a ser, él va a decir, los estudios de los que se forman para el pastorado tienen que ser estudios que estén focalizados no tanto en el estudio de las doctrinas, sino de que hay que formar líderes espirituales que sean capaces de pastorear al rebaño. Para eso es importante que cuando se formen en los seminarios que tenían en aquel tiempo, lo que serían nuestros seminarios teológicos, se formen en lectura devocional de la Biblia, en literatura piadosa, en literatura que fortalezca precisamente la vida y la vida espiritual, la vida interior de los que van a ser los líderes. Y finalmente el último deseo que él va a tener, y que creo que es una máxima que hasta el día de hoy nos sirve a nosotros como iglesia, él dice, el propósito del púlpito cristiano no debe ser otro que el de instruir, que el de inspirar y el de llevar a las personas a una militancia en la fe. Y me parece que eso hasta el día de hoy no ha perdido relevancia. Es decir, el púlpito no lo debemos usar para controversias o para pavonearnos nosotros con elucubraciones o filosóficas o teológicas que confunden a las personas, sino que tenemos que hacerlo para inspirar a la fe de los creyentes. Uno de los discípulos más importantes que tuvo Spener fue Augusto Germán Frank. Frank también, junto a Spener, trabajaron en lo que la universidad llegó a ser un centro pietista. Era una casa de altos estudios, como muchas de las que había en toda Europa, pero esta particularmente, a través de la influencia de Spener y posteriormente de Frank, se convirtió en un lugar de altísima devoción, de intimidad con Dios, como diríamos en nuestra generación. Esta casa de altos estudios también comenzó a ser un centro de envío misionero, de la manera que se entendía en su época. Por ejemplo, cuando el rey de Dinamarca tuvo que enviar misioneros y pastores a todas sus colonias, no pudo encontrar en su generación, en su país. Sin embargo, mandó a la Universidad de Halle y de allí reclutó a todos los misioneros y pastores que fueron a las colonias de Dinamarca y a otros lugares del mundo. Y esto que parece un dato menor, no lo es, porque aquí, en esta universidad, se forjaron los corazones de personas que marcaron la historia para siempre. Para cerrar este video, quiero rescatar algunas de las cosas que esta gente pudo entender y llevar a la práctica. Ellos entendieron que necesitaban mayor intimidad con Dios, una mayor fervor en la fe, no solo como un concepto doctrinal, sino como una experiencia en el corazón y en la vida, y un estudio genuino de la palabra de Dios que se lleve a la práctica diariamente. Yo quiero animarte que en estos mismos principios a que los lleves a tu vida también en la práctica, porque estas son las cosas que hacen la diferencia. Probablemente no puedas citar el credo apostólico o recordar cuál fue el resumen de algún sínodo episcopal a lo largo de la historia, dudo que lo puedas hacer, pero seguramente podés impartirle a otros la vida de lo que el Espíritu Santo te está enseñando en tu corazón. Y quiero animarte y desafiarte a que lo puedas manifestar, a que lo puedas dar con soltura, con fe y a impartir a otros de la vida que el Señor te está dando. Nos vemos en el próximo video.